Saludos amigos, Luis Litar nuevamente con ustedes. Esta vez para tratar un tema que si le podríamos titular de alguna manera, le podríamos titular pues tranquilamente Entendiendo al mundo tal y como es, o Entendiendo al mundo. ¿Por qué Entendiendo al mundo? Porque estamos frente a un coronavirus que está marcando un episodio importante en la historia de la humanidad y es tan importante como aquel que sucedió allá en 1815 con el Congreso de Viena, en el que después de la guerra, después de la derrota de Napoleón en Waterloo, se da pues este congreso y comienza a reestructurar Europa. Pero el fin de la revolución de Napoleón era justamente entrar al nuevo orden mundial porque había sido auspiciado para esto. Pero sin embargo, no lo logra hacer y todo queda desemboca en un Congreso de Viena, Congreso de Naciones en Viena, en la que se reestructura y antes de llevar al mundo al nuevo orden mundial, se lleva pues más bien al mundo al viejo orden mundial y se vuelve a dar a las monarquías el carácter de gobierno que tenían antes. Y así es que se unifican algunos pueblos, otros pierden hegemonía, se crean otros pueblos y se distribuyen el mundo de alguna manera. Tal es el caso que Francia toma su lugar, la Liga Alemana toma su lugar, aunque Alemania no estaba unificada tal y como la conocemos ahora, sino que esa unificación llegó mucho después, pero sin embargo en esta reestructuración de Europa, Rusia tiene el predominio también y con ellos pues los zar en Rusia, el Kaiser en Alemania, tienen su reinado ahí asegurado. ¿Qué es lo que pasa entonces con esto del nuevo orden mundial? Pues sencillo, pues el nuevo orden mundial tenía que ver con un capital global que estaba regido por una banca mundial que justamente era la propuesta de los Rothschild, porque los Rothschild fueron los que financiaron la Revolución Francesa, financiaron a Napoleón y financiaron también al otro bando. ¿Qué lograron con esto? Pues lograron unir a todos en este Congreso de Viena y sin embargo ahí hubieron algunos países que no estuvieron de acuerdo con esto de la banca mundial que se quiso crear en aquel entonces. Y uno de ellos fue el zar Alejandro I de Rusia y como consecuencia de aquello, esta familia Rothschild amenazó al zar de Rusia en que en algún momento de la historia él en ese momento, no recuerdo cuál era el nombre, creo que era, espero no equivocarme, Nathan Mayer de Rothschild, creo que era el que amenazó al zar Alejandro I y le dijo que él o alguno de sus descendientes iba a terminar con él o con sus descendientes. Entonces, esta amenaza se cumplió 100 años después con la Revolución Rusa, en la que también fue auspiciada por los Rothschild y derrocaron al zar Alejandro II y también se derrocó al Kaiser en Alemania. El fin de la monarquía, lo que la revolución francesa pretendía era terminar con la monarquía y terminar con todos los poderes hegemónicos que en aquel entonces existían. Uno de ellos era la iglesia. Bueno, pues después con la Revolución Rusa surgen algunos conceptos, como por ejemplo la internacional comunista, la primera, segunda, tercera internacional comunista, que se daban, y este concepto de internacional es un concepto propio del nuevo orden mundial. Entonces, palabras como igualdad, hermandad y solidaridad son también propios del nuevo orden mundial. ¿De dónde surgen estos conceptos? Surgen pues justamente de la masonería. La masonería es la que tiene en sí como propio estos conceptos y estos conceptos los encuentras como lema de Francia y los encuentras pues en un monumento de la Revolución de Napoleón allá en París. Ahí los encuentras el lema. Parece que también está en algún billete de dólar. Bueno, por lo menos en el billete de dólar encuentras la palabra el nuevo orden mundial. Novo ordum seculorum, dice el billete de dólar. Bueno, pues este es el antiguo orden mundial que Napoleón quiso derrocarlo y no pudo porque fue derrotado en Waterloo allá en 1815.
Ahora, pues, ¿por qué hago yo este video? Porque sencillamente tenemos que abrir la puerta al nuevo orden mundial que ya está esperándonos afuera de nuestras casas, esperando que salgamos del encierro, de la reclusión voluntaria que tenemos, voluntaria obligatoria que tenemos, de arresto domiciliario, pues, diciéndolo un poco jocoso, entrando un poco a la broma, pero saliendo ya de nuestras puertas, destinados a ir a nuestros lugares de trabajo, destinados a ir ya ahí, a donde antes hacíamos nuestra vida con normalidad, aunque ahora no sea tan normal, tenemos que nosotros entender que el nuevo orden mundial está afuera esperándonos para abrazarnos. El nuevo orden mundial es ecuménico. Dejémonos ya de pensar que nuestro sentido de fe, nuestro dogma de fe es el único que existe. Ya el Concilio Vaticano II, después de la Segunda Guerra Mundial, pensó en que la semilla del verbo estaba regada por todos lados y que los principios de la fe cristiana también estaban regados por otros lados y tenían que abrazarse ya con las iglesias cristianas, católicas o no católicas, tenían que abrazarse y armar un solo movimiento ecuménico para dar el sentido cristiano de la fe. Por otro lado, pues desaparecen algunos conceptos, como por ejemplo el concepto de globalización, ya que Estados Unidos dejó su estado ¿cómo se llama? De guardián, de estar influyendo, ha sido derrocado, pues ya Estados Unidos, y allá, si mal no recuerdo, en una conferencia de Múnich en 2017, en febrero de 2017, donde se reúnen todos los líderes de la OTAN y uno de los principales el motivo de esta reunión era dar por terminado la OTAN. ¿Qué es la OTAN? Pues la OTAN es la organización de países del Atlántico Norte. Esto es la OTAN. Y eran los países europeos del Atlántico Norte más Estados Unidos. Y Estados Unidos era como el rector moral, el rector de todos estos otros países, luego ya con la unificación de la Unión Europea y la caída del muro de Berlín, sobre todo con la caída del muro de Berlín, ya la OTAN deja su razón de ser para el que fue creado después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se crean varias instituciones, una de ellas es la OTAN para actuar en bloque frente a cualquier amenaza. En este momento se estaba hablando de la amenaza comunista, porque después de la Segunda Guerra Mundial se distribuyen los países, se distribuye el mundo, se lo distribuyen los países ganadores. Por un lado estaba Rusia, por el otro lado estaba Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Entonces, se distribuyen ellos el mundo europeo, el mundo de ellos se distribuyen y forman y arman el muro de Berlín para dividir un poco la situación. Cuando se derroca el muro de Berlín en tiempo de Juan Pablo II, ya Estados Unidos, mejor dicho la OTAN, deja su razón de ser, ya no tiene razón de ser en este momento y sin embargo pues Estados Unidos tuvo que crearse una idea de que sí, que estaban creando bombas, que estaban creando cuestiones nucleares y no sé qué, allá en Oriente Medio y Oriente Próximo para armar la guerra allá y darle una razón de ser a la OTAN diciendo que existía una amenaza allá. Pues ya no existe eso, el concepto de globalización entonces ya no existe porque ese sistema de globalización era regido por Estados Unidos y Estados Unidos ya no rige más en ninguna parte. ¿Qué es lo que va a regir nuevamente? Va a regir nuevamente el concepto de la internacional y no de la internacional comunista como lo habíamos conocido en historia y lo habían conocido los de esta ideología política, sino que es las internacionales de bloques, las internacionales de países. Es decir, en este momento se desaparecen también el concepto de frontera territorial y se arman las fronteras de bloque. Allí la necesidad que teníamos los ecuatorianos, que teníamos todo Sudamérica, de armar la UNASUR. La UNASUR como una respuesta a lo que Bolívar alguna vez pudo crear y no se lo hizo. ¿Qué pasó con el tiempo de Bolívar y la unidad de los pueblos de Sudamérica? Pues en aquella corriente de pensamientos políticos, filosóficos políticos allá en Europa, a partir de esta reunión de Viena, se dan pues las corrientes del liberalismo. El liberalismo en dos puntos, el liberalismo democrático y el liberalismo doctrinario. Ustedes podrán identificar claramente quién es el liberal doctrinario y quién es el liberal democrático. El liberal democrático es el que es parecido a lo que buscamos la mayoría de los ecuatorianos y el doctrinario es el que asume la jerarquía, el poder, los grupos de élite y se encarga pues de que el pobre tenga menos y que el rico tenga más.
y que los privilegios sean para los ricos y al pobre le dan casi menos que nada. Entonces, eso son la diferencia entre los dos. Pues el democrático tiene que ver con una constitución, un predominio de la ley, una distribución de poderes, da derechos y garantías y libertades a su pueblo, mientras que el democrático tiene, el doctrinario tiene que ver con las élites, con los privilegios para las élites. Y en el medio de los dos pues están dos personajes. Por un lado, en el sur se encontró con Bolívar, y por el norte estaba, perdón, en el sur con San Martín, en el norte con Bolívar. Y los dos se encuentran y no llegaron a un acuerdo justamente porque eran de corrientes liberales distintas. Bolívar era de carácter democrático y democrático nacionalista, y San Martín era de carácter liberal doctrinario. Entonces, como San Martín apuntaba a tener unos estados mixtos entre parlamento y rey, Bolívar decía no, solamente parlamentarios presidenciales. Y entonces eso fue lo que Bolívar copia de la Unión Alemana, justamente porque Alemania era muy parecido a lo que es Suramérica, donde hay muchos pueblos sin ninguna unificación, entonces, pero con mucha historia en el medio común, con una lengua común, con unas costumbres, con una forma de ser común. Y entonces esas formas de ser común son las que te forman el carácter nacionalista, son las que te dicen esto es una sola nación, porque tienes afinidad de esta manera. Y en cambio, pues Bolívar quería formar una sola nación y formó la Gran Colombia, que justamente llegó hasta el encuentro con San Martín, porque San Martín no quiso asumir la forma parlamentaria democrática, democrática presidenciable con un parlamento que proponía Bolívar, y San Martín pues pensaba más bien en un parlamento con un rey. De tal manera que no se dio la cuestión esta. Con la división de la Gran Colombia, en Ecuador, la primera constitución es de carácter liberal doctrinario, es decir, solamente sufragaban aquellas personas que tenían algún tipo de privilegios, una cantidad de dinero, estudios, un apellido, algo que te diga que tú eras superior a otros, ¿sí? Y luego, pues ya después, con los tiempos, van cambiando las constituciones y la constitución se vuelve más de carácter democrático. Llegamos entonces a un fin del viejo orden mundial y entramos a un nuevo orden mundial en el que se da fin justamente a los liberales. ¿Y qué pasa con los liberales de nuestro país? Pues los liberales de nuestro país, ustedes ya lo conocen, están arrinconados ahí con los conservadores políticos, no conservadores religiosos, sino los conservadores políticos, que están acostumbrados a que las élites, sus apellidos, sus nombres sean los que tengan todo y el pueblo no tenga nada. Y esto llega a su fin ya porque se va a hablar ahora de las transnacionales, de la transnacionalización, de todo lo que es cooperación, de todo lo que son acuerdos, de todo lo que es estar en paz y poder llevar a buen fin esto que se llama igualdad, hermandad y solidaridad. Ya no va a haber privilegios para familias como lo hubieron antes, sino que ahora va a haber un privilegio para naciones que actúen en bloque. Esa es la necesidad que tenemos de la UNASUR, y esa es la necesidad que no entendió el presidente actual, y que más bien dijo que eso no tenía ninguna importancia. Y no tiene ninguna importancia para los liberales doctrinarios, por supuesto, porque ellos están haciendo todo porque saben que hasta aquí les llegó la última gota de agua para ellos poder subsistir. Si ellos no logran sacar todo lo que más puedan en este momento y llevárselo fuera, se les acabó. Ellos entienden bien que el nuevo orden mundial llegó, y llegó para terminarlos también a ellos. Entonces tenemos que entender claramente esta nueva forma de ver, ya no entrar en los sectarismos de decir yo soy el secretario particular de Diosito y yo sé todas las verdades de Dios, aquí en la Biblia que tengo bajo el brazo la tengo, o decir en el dogma de fe aquí es donde están todas las verdades y no hay otra verdad fuera de la que no esté aquí. Y paremos ya eso, porque eso a partir del Concilio Vaticano II ya no existe más, ¿sí? Y luego pues tenemos que entender que el sistema de globalización desaparece y entramos en una internacionalización, donde los pueblos actúan en bloques, con fronteras de bloques, y actúan para cooperar, para entrar en diálogos y cooperación con las otras naciones o bloques afines.
ya entramos en una, diría, Vladimir Putin, diría que ya para declarar el fin de la OTAN, justamente allá en 2017, en febrero de 2017, donde se dio esta conferencia en Múnich, se da por terminado la OTAN y se deja a Estados Unidos, ya que se le pone un alto a Estados Unidos y no se reconoce el discurso de Estados Unidos, sino que se reconoce el discurso de Vladimir Putin, en el que Vladimir Putin apunta claramente que tenía que haber muchos polos, es decir, una polarización del poder, una polarización del liderazgo mundial. Y es ese el discurso que gana, y con eso pues entra ya un poco más suave. Y ahora con el coronavirus que nos tiene a todos metidos en casa, para cuando nosotros salgamos, inyectarnos tranquilamente todo lo que es el nuevo orden mundial, que tiene que encontrarnos nosotros con una mentalidad renovada, una mentalidad nueva, una mentalidad dispuesta a dar lo mejor de nosotros para poder entrar en este nuevo orden mundial con cabeza fría, como seres pensantes, saber que tenemos que adaptarnos a esa nueva realidad, que tenemos que aprender nuevas formas de decir y nuevas formas de actuar en política y en nuestra vida diaria. Hasta luego, un abrazo.